presencia del doctor, después de mucho tiempo lo vemos, doctor Paul Cavalier Cabrera, asesor de Sunafil. ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? Antes de ir con el doctor, les comento el tema que vamos a tratar con él. Son los trabajos part-time, que muchos se están dando y muchos se dan en estas temporadas de verano. Vamos con alfombra roja primero. Doctor, ¿nos permite? Encantado. Vamos entonces. No, con el invitado me dicen, vamos con el invitado, bueno. En fin, a ver si se deciden, ¿no? Esto de part-time se usa mucho últimamente. La tendencia general es a usar los términos foráneos, específicamente en idioma inglés, ¿no? Part-time, o sea, a medio tiempo, tiempo partido, una cosa así. Exactamente. A ver, ante todo, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Socorro, Paul Cavalier Cabrera. Socorro, ¿cómo estás? Sí, ya tuve la ocasión, el placer de conocerte la vez anterior, que no estuvo nuestra amiga Julia aquella vez, y ahora nuestro amigo Manuel seguramente gozando sus vacaciones. ¿Quién, cómo el nombre? Manuel todos los años en enero se escapa para Trujillo, así que en este momento... Y ahora que conoce sus derechos laborales, seguramente ha analizado su remuneración vacacional, si está correcto, los cálculos, todo. Absolutamente, porque ni un centavo se le pasa. Seguramente. Pero hablemos del tema part-time, que es un tema que se presenta justamente en esta etapa de verano, cuando los chicos salen de vacaciones, empiezan a buscar un trabajito y empiezan a trabajar medio tiempo. Uno porque algunos están estudiando, están en talleres, están haciendo otras cosas, y el otro tiempo lo usan para trabajar. Así es. Esta modalidad del trabajo a tiempo parcial normalmente se aplica a jóvenes como su primer empleo, a amas de casa, por ejemplo, que también quieren conciliar parte de su vida familiar con la vida laboral y estarían solo dispuestas a trabajar a medio tiempo. Y también estudiantes universitarios que comienzan a incursionar en el mercado de trabajo, y muchas entidades en muchos tipos de actividad económica donde hay mucha rotación de personal, también esta modalidad se está empleando con frecuencia. Fíjense que seguramente les ha sucedido a ustedes que durante un buen tiempo, aún se mantiene, pero durante un buen tiempo se marcó bastante que en los bancos donde uno iba y era atendido por jóvenes, ellos estaban, muchísimo de ellos, bajo esta modalidad de tiempo parcial. ¿Qué es tiempo parcial? Como su nombre más o menos lo anticipa, es aquella persona que no trabaja en lo que se llamaría la jornada completa, la jornada ordinaria de un centro laboral. Que es 8 horas, ¿no? La jornada completa. ¿Qué es 8 horas como máximo, dice la norma? La norma dice, y sobre eso hay que aclarar también, la norma dice que es 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y al respecto suele haber una confusión, porque cuando dice, ¿cuántas horas trabajas tú de lunes a viernes? Yo trabajo 10 horas. 10 horas diarias de lunes a viernes, pero un ratito, a ver, 10 horas diarias, siendo la jornada máxima de 48 a la semana. Si yo trabajara 10 horas diarias de lunes a viernes, ¿cuántas horas estoy trabajando? 50. Entonces ahí se generan 2 horas de lo que se llama de trabajo en jornada de sobretiempo, ¿no? Pero si trabajara 10 horas, pero de lunes a jueves, por ejemplo. Ahí van 50. ¿Y cómo se maneja eso? Ahí van, sí, se puede. La jornada puede ser regulada por acuerdo entre las partes también, o por disposición del empleador. Entonces, ahí habría 40 horas semanales. No se estaría transgrediendo el tope de las 48 horas semanales, pero hay quien podría pensar que se estaría trabajando en sobretiempo porque cada uno de esos 4 días son más de 8 horas diarias. Sin embargo, el gran regulador, el gran parámetro viene a ser el de las horas semanales. El total de la semana. Así correcto. Es. A tal punto que, exagerando, si el tope es 48 horas, en 4 días que Juan Pérez o Juana Pérez trabajara 12 horas diarias, tendría las 48 horas. Y sin embargo, cada uno de esos 4 días, Juana Pérez trabajó mucho más que las 8, y alguien podría pensar que se ha generado el sobretiempo. Sin embargo, la norma dice 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces nuestra primera y normal lectura es, si trabaja un día más de 8 horas, inmediatamente se generó el sobretiempo. Pero cuidado, hay que tener en pleno el panorama de la jornada semanal, ¿correcto?
Además, me imagino que hay una forma de controlar cuántas horas me estoy trabajando mensualmente para las empresas. Sí, cuando porque marcan tarjeta. exactamente, porque justamente, como bien señala Yuli, hay en paralelo una obligación muy importante para los empleadores, que es contar con un registro de asistencia, que sea un registro que permita, bueno, ahora hay unas modalidades cada vez más sofisticadas, ¿no? Hay hasta con el ojo, la huella dactilar. Se acabó eso de marca mi tarjeta por mí. Ya no. O firma, que es lo más fácil de firmar por otro también, ¿no? O el que firma poner una hora diferente. Tiene que ser un registro confiable. Biométrico, ¿correcto? que es lo que se está usando Bueno, ahora, ¿no? sí. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando del tiempo completo, vamos al tiempo parcial. Okay. En el tiempo completo tengo todos mis derechos, que son las 8 horas, ¿verdad? O las 48 horas. Tengo todos mis derechos por trabajar en la jornada completa. Okay. Pero en el part-time, ¿qué beneficios tengo? ¿O no tengo beneficios? Ok. Lo que sucede es que, para comenzar, la regulación, las normas que regulan el trabajo a tiempo parcial son escasas. ¿Qué quiero decir? No son muchas las disposiciones que regulan el trabajo a tiempo parcial, como lo son las que regulan el trabajo ordinario. Son 2, 3 articulitos. Entonces, luego, como la parte normativa es muy limitada, lo que ha ido es construyéndose interpretaciones, doctrina, ¿correcto?, para ir supliendo esos vacíos. Pero la norma, siendo mínima, la regulación, las normas dicen que el trabajo a tiempo, serán aplicables los beneficios que correspondan cuando se cumpla con la jornada laboral mínima, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero concretamente? Un trabajador, comencemos para mí por el más importante de los derechos, el derecho a la protección contra un despido arbitrario. Esa posibilidad que tenemos de no ser despedidos sin una causa justa, debidamente comprobada, contemplada en la ley, que en algunos casos, cuando se demuestra esta arbitrariedad del despido, lo hemos visto que puedo yo hasta obtener mi retorno, mi reposición al centro de trabajo. Pues bien, este derecho a la protección contra el despido arbitrario, según una norma, una de las más importantes, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dice, para gozar de protección contra el despido arbitrario, se requiere contar con una jornada no menor de 4 horas diarias en promedio. Entonces, si estamos comenzando a asociar el part-time con una jornada, incluso así muchos lo definen, una jornada promedio menor de 4 horas diarias, el part-time, y hay una ley que dice, para gozar de protección contra el despido arbitrario, se requiere una jornada mayor, igual o mayor de 4 horas diarias, la conclusión se cae de maduro. El trabajador a tiempo parcial no goza de la protección contra el despido arbitrario. Pero te das cuenta, no es porque la norma que regule el part-time lo ha dicho, sino la norma que regule el part-time dice, para el goce de sus derechos y beneficios deberá cumplir lo que estas normas específicamente han determinado. Te he puesto el primer ejemplo, te pongo otro. La ley de compensación por tiempo, la famosa CTS, también dice, gozan de este beneficio quienes laboran al menos 4 horas diarias en promedio. O sea, ¿ellos sí pueden tener gratificaciones también? A ver, ok, CTS. ya vamos descartando protección contra el despido arbitrario, que es importantísimo. Vamos descartando la CTS, las gratificaciones. Nos vamos a la norma que regula las gratificaciones. Y la norma que regula las gratificaciones, a diferencia de estas dos primeras que hemos examinado, no señala un requisito de la duración de la jornada para percibir ese derecho. Conclusión, el trabajador a tiempo parcial sí tiene derecho a gratificaciones. No lo puede negociar el empleador. No, tiene derecho a gratificaciones. Está establecido. Así es. Está como ley puesta y tiene que cumplir. Vamos con Isabela Chosica. Isabela, ¿cómo está? Buenos días. Yo tengo mi hija que está empezando a trabajar y yo quiero saber, porque ella trabaja en un cine y muchas veces ya la veo que va a trabajar, pero todos los días, ¿no? Y descansa uno nada más, trabaja 4 horas así, pero sumándolos, tiene que trabajar necesariamente todos los días, o sea, solo descansa una vez a la semana. De lunes a lunes, o sea, hasta domingo. Un día. De martes a domingo. De martes a domingo. Descansa el lunes, ¿no? Ella... corto, bueno. Bien, respondiendo a la oyente de Chosica,
lo que interesa es el promedio, ¿no? Entonces, si trabaja de martes a domingo, habría que 4 horas diarias. 4 horas de martes a domingo, estamos hablando de... 24, ¿no? 24. Justo Entonces, la mitad, ¿no? Exacto. En una empresa que tiene una jornada de 48 horas a la semana, la mitad sería 24. Ahora, lo que ponen en los contratos es 23 horas 59 minutos, porque es a partir de 4, es menos de 4 horas diarias en promedio. Ahí hay un tecnicismo, ¿no? Y 4 no es menos, 4. porque no dice menos o igual, dice menos. Entonces, por lo menos en el papel, hacen unas acrobacias para que el promedio no llegue a las 4 horas, ¿no? Entonces puede ser 3 horas 59 minutos en promedio. Ahora, acá surge otro tema importante. Un trabajador de jornada ordinaria, normal, cuando labora más allá del tiempo que le corresponde, se genera lo que dijimos al inicio, el sobretiempo, la hora extra, que es así como lo conocemos. Entonces la pregunta sería, ok, soy un trabajador a tiempo parcial, que todos los días trabajo 3 horas 59 minutos, de lunes a sábado o de lunes a viernes, según la jornada de la empresa, ¿correcto? ¿Puede el trabajador a tiempo parcial tener sobretiempo? Sí y no. En principio uno diría, ¿y por qué no? ¿Por qué prohibirle ese derecho a tener sobretiempo? Pero ¿saben cuál es el problema ahí? Que bajo la... y qué raro todavía que todos los días tenga sobretiempo. No se estará enmascarando bajo una... Porque el empleador dirá, yo prefiero pagarle sobretiempo a un supuesto trabajador a tiempo parcial que considerarlo como trabajador ordinario. ¿Por qué? Porque no va a tener derecho a la CTS... Y lo más importante, protección contra el despido arbitrario, ¿no? Por ejemplo, protección. Entonces, yo creo que la inspección, si apreciara que además las horas extras por su naturaleza son extraordinarias. No son todos los Por eso días. se llaman horas extraordinarias, ¿no? O sea, extra es la abreviatura. Entonces, si se apreciara que sistemáticamente se otorgan estas horas extras en un trabajador part-time, lo más probable es que estemos ante una desnaturalización de ese Sacándole la régimen. vuelta a la ley. Exactamente, para ser vamos más con directo. Miriam de Chiclayo. Hola Miriam, ¿cómo estás? Miriam, te escuchamos. Sí, buenos días. Buenos A ver, días. le quiero hacer una... Sí, aló, ¿me escuchas? Perfectamente Miriam, adelante. Ya, sí, ¿sabe? Quiero hacerle una pregunta. Es hacer mi esposo. Mi esposo trabaja en una empresa, en un laboratorio. Entonces él hace 2 años le hicieron un contrato por un sueldo de 1.200 más viáticos, más comisiones. Pero ¿qué pasa? De que este año al cumplir los 2 años, con un término de indefinido, y este año al cumplir los 2 años, le mandan una carta diciéndole que quieren que firme a todos como dé lugar. Como que ya su contrato terminó en diciembre y que le están renovando uno y con un sueldo de 800. Le exigen, él no lo tiene, el contrato anterior que firmó, no lo tiene, y yo quisiera saber por qué lo hacen. De repente para momentos que luego, ellos lo hacen como que esto, los 800 soles como que han hecho el contrato anteriormente, sí. Pero mi esposo se acuerda que le hicieron firmar por 1.200 y le di sus boletas así. Entonces ahora quieren que él firme uno que le están pagando 800 soles. Yo quisiera saber, es algo, le exigen, mi esposo no le ha firmado la carta y como que diciendo si no le conviene, pues salga, ¿no? Gracias. Gracias Miriam de Chiclayo. Vamos a escuchar a Efraín de Cajamarca. Hola Efraín, muy buenos días. Buenos días. Adelante don Efraín. Soy del Perú. Le escuchamos, le escuchamos. Nosotros acá en Cajamarca estamos preocupados porque hay tanta venta gratis, ¿no? ¿Qué? Así que solo unos cuantos se regalan para que vendan. No le escuchamos bien, don Efraín. ¿Podría usted repetir, por favor? Productos estatales, ¿por qué se venden? Ya, es otro tema, ¿no? Vamos a una pausa, volvemos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Aló, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Lo escuchamos? Aló, mi consulta es lo siguiente. Yo trabajo en una empresa minera como agente de seguridad.
o ya soy personal, estoy con contrato indefinido. Se escucha, se sube y se baja el volumen, Miquel. Juan Carlos, le voy a suplicar que se pegue al teléfono y hable un poquito más fuerte para poder captar la pregunta. Ya. Aló. Ahora sí. Sí me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Ya, el concepto es lo siguiente. Mira, yo tengo un contrato ya indeterminado, pero el problema es de que yo trabajo 12 horas, 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Pero en el registro de asistencia de control me hacen firmar 8 horas. No sé cuál sería. Tendría que reclamar por las horas siguientes. ¿Cuántos años lleva trabajando en ese tiempo, algo así? ¿Cuántos años lleva trabajando en ese sistema, Juan Carlos? 4 años, sí, estoy yendo con los 5. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Sí? Adelante, vamos a responder entonces. Primero a Miriam, de Chiclayo, que nos consultó que su esposo trabajaba en un laboratorio, ¿no? Y tenía durante 2 años una remuneración de 1.200 soles mensuales más viáticos y comisiones, y que al vencer, entiendo que está sujeta a un contrato temporal, al vencer este último contrato, cumplido los 2 años, el empleador estaría proponiéndole la suscripción de un nuevo contrato, pero aparentemente con un monto menor de la remuneración, ¿no? Entonces, aquí, esta es una figura de la que mucho se habló en su momento, que es el tema de la reducción de la remuneración. ¿En qué casos procede la reducción de una remuneración? Claro, el empleador se ampara en que es un nuevo contrato, ¿correcto? Es la renovación de un nuevo contrato. Pero luego, si las funciones siguen siendo fundamentalmente las mismas, ¿qué justificaría la reducción de la remuneración? Bueno, ya se ha dicho, lo ha recordado la Corte Suprema a través de una casación. Cabe, dice la Corte Suprema, la reducción acordada, es decir, pactada de la remuneración. Yo a eso le añadiría que también debiera ser justificada y también debiera haber alguna razón que explicara que ante las mismas funciones la remuneración va a ser menor. Alguien dirá, pero si el trabajador está firmando este nuevo contrato bajo estas nuevas condiciones, ahí está su acuerdo, ahí está el acuerdo, digamos, tácito o expreso, porque lo firma, en el sentido de que ahora quiere una remuneración menor por renovar y seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Esto me parece que sería una suerte de abuso del derecho y una explicación, por ejemplo, ahora que estamos hablando de tiempo parcial, para una reducción motivada de la remuneración, es el tema de que si antes yo trabajaba jornada a tiempo completo y supongamos que quiero dedicarme a la parte a mi docencia o en el caso de una mujer ha adquirido un compromiso familiar que le exige tener con más tiempo en su casa, entonces sí puede cambiar de lo que antes laboraba en una jornada a tiempo completo a una jornada a tiempo parcial, y evidentemente también resulta justificada una reducción proporcional de la remuneración, porque ya no voy a prestar el tiempo completo de la jornada en favor de la empresa, sino un tiempo parcial. Esa es una reducción, por ejemplo, justificada, razonable. Pero en el caso que nos consultó Miriam, que le quieran hacer renovar el nuevo contrato bajo las mismas condiciones de trabajo, etcétera, pero con un monto significativamente menor, por más que eso suponga el acuerdo del trabajador al firmar, yo creo que ahí hay un abuso del derecho y eventualmente, si no le renuevan por esa razón, yo creo que esta persona incluso podría plantear una revisión inspectiva para ver si aquí hay una no renovación por presión o coacción del empleador para una reducción inmotivada de la remuneración. Y en el caso del amigo Juan Carlos, que dice labora como jefe de seguridad, que ya tiene años. Una relación a plazo indefinido, VAP 5, pueden ser más, porque él ya tiene un plazo indefinido. ¿Qué ocurre? Y es jefe de seguridad. Esto, a ver, digámoslo. Hemos dicho que la jornada máxima es 48 horas, ¿no es verdad? Y que el tiempo que se elabore por encima de esa jornada máxima genera el pago del sobretiempo u horas extras. Así estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa en el rubro concreto de la seguridad? En la seguridad, en el mundo de la seguridad, se ha establecido, y eso ya es casi incambiable, se ha establecido
que cuando contratan a los trabajadores, ellos tienen jornadas de 12 horas. ¿A qué me refiero? El sistema, conforme funcionan las empresas de seguridad, hace que hayan 2 turnos para cubrir en la integridad la custodia de un cliente. 2 turnos de 12 horas. Entonces, contratan a Juan Pérez y le dicen, tú vas a trabajar de lunes a sábado en el turno de la mañana. Pero este turno de la mañana es de 12 horas y contratan a Pedro González para el turno de la tarde-noche, que también es 12 horas. 12 y 12 cubren las 24 horas la custodia del cliente. Entonces, ellos saben que yo no puedo, porque sería ilegal, hacerte suscribir un contrato donde se ponga que tu jornada es 6 días a la semana de 12 horas, porque tendríamos el caso de 72 horas a la semana. Obviamente, más de las 48. Largamente. Entonces, ¿qué hacen? Ponen en el contrato que la jornada es de 8 horas. Entonces, por ejemplo, si en la realidad, tu turno es de 8 de la mañana a 8 de la noche, las 12 horas, como que estamos diciendo que es la práctica, porque luego entra otro de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿correcto? Entonces, si en la realidad yo te quiero que estés trabajando para mí como custodio de 8 a 8 todos los días, de lunes a sábado, entonces, ¿qué hago? Pongo el contrato de 8, no a 8 de la noche, sino de 8 a 4 de la tarde. ¿Cuántas horas tenemos ahí? 8, no 12 diarias. Y el resto del tiempo lo pago como sobretiempo. Ahí discutamos, ahí no hay el truco de eludir, porque hay protección contra el despido arbitrario, hay todos los derechos, se está pagando el sobretiempo, y el sobretiempo que se paga también va a formar parte cuando le calculen las CTS, las gratificaciones, todo. Ahí lo que algunos discuten es, pero ya no es extraordinario, sino ya se ha ordinarizado el hecho de que... Pero esto tiene sus ventajas y sus desventajas, porque tratar de establecer que de verdad las empresas de seguridad contraten a trabajadores por 8 horas diarias, bueno, las obligaría a que tuvieran 3 trabajadores por día, ¿no? ¿Ok? Y eso sería más propio y más acorde a lo que la ley dice, la jornada máxima de 8 horas diarias. Pero hay quienes consideran que esto ya está estandarizado, que todo el mundo que se desenvuelve en este mercado sabe que va a trabajar 12 horas diarias, pero y también se dice en favor de esta posición que no se les está dejando de pagar las 4 horas extras y de considerar ese sobretiempo también en el goce de todos sus derechos y beneficios laborales. Ahí hay una suerte de costumbre del mercado que no lesiona derechos laborales. Ahora, ustedes me podrán decir sí, porque ¿qué pasa si Juan Pérez un día de estos, si bien él sabe que gana 4 horas de sobretiempo, que obviamente incrementa sus remuneraciones? Hay trabajadores que ganan mínimo, que quisieran también trabajar sobretiempo y sus empresas más bien tienen los 3 turnos y no les permiten el sobretiempo. Es una y otra, ¿te das cuenta? Entonces hay quienes dicen, oye, bueno, hay que seguir dejando este régimen en la medida en que se les garantice el pago del sobretiempo. Pero por otro lado, ¿qué pasa si él un día quisiera irse, como su horario formalmente dice, de 8 a 4 de la tarde? Ya, no quiero pues recibir más plata esta semana. La empresa no podría sancionarlo, porque si la empresa ha puesto en el papel que es hasta las 8, no puede decir, oye, no has cumplido tu horario, que tú sabes que en la realidad es de 8 a 8. ¿Tú te has ido a las 4 de la tarde? Sí, eso dice mi contrato. Entonces, las empresas como que se arriesgan. Lo más probable es que cuando haya el siguiente renovación, si es temporal, ya no lo renuevan. Pero el amigo Juan Carlos tiene un contrato a plazo indeterminado, así que si un día pues quiere salir temprano a festejar un cumpleaños, podrá salir y no podría ser sancionado. Sencillamente no recibe la...